Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos niños y niñas del tercer grado, ¿cómo están? En las actividades anteriores, tuviste la oportunidad de leer un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud. Conociste de qué viven las plantas y también aprendiste a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Ahora te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para responder dichas preguntas, te invito a participar de esta actividad, donde entrevistarás a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y qué beneficios nos brindan. Ya estamos semana 27, día 5. ¿Cuál será nuestra actividad para el día de hoy? Entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. El área comunicación. Nuestra meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Ten a la mano tu portafolio y un lápiz o un lapicero. Recuerda, tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. En la semana 15, entrevistaste a los integrantes de tu familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región. Recuerda, una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Vamos a planificar nuestra entrevista. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Al finalizar la próxima semana, elegirás la planta que más llamó tu atención y compartirás información sobre sus usos y beneficios mediante un texto escrito. Vamos a iniciar la planificación de tu entrevista. Copia y completa la siguiente tabla. ¿A quién entrevistarás? ¡Claro! A los integrantes de tu familia. ¿Quiénes serán? Quizá tu mamá, tu papá, algún tío, el abuelito. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para poder recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad. ¿Cómo realizarás la entrevista? Empecemos organizando nuestras ideas. Elabora en tu cuaderno el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. Por ejemplo, las plantas que se cultivan en mi comunidad. Puede ser plantas medicinales, plantas alimenticias, plantas ornamentales, entre otros. Elige la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Luego, organiza tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Observa este ejemplo. Plantas alimenticias. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Por ejemplo, puede ser el ají, el tomate, el camote, el frijol, la hierba luisa, manzanilla, el plátano, la sandía. ¿Cómo se cultivan? Por ejemplo, las hortalizas y verduras suelen cultivarse en los huertos, algunas plantas en tierras ácidas. Otro ejemplo, la papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptación y se da bien sin el uso ni las condiciones de cultivo sean ideales. El culantro, su prolongación se hace por semillas que se pueden poner a germinar directamente al campo. ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan y qué uso se les da? Vamos a organizar y preparar nuestra entrevista.
Empecemos con la presentación de la persona a entrevistar. Nombre de la entrevistadora o del entrevistador, en este caso, tú. En mi caso, lo he colocado Yulisa. Nombre de la entrevistada o del entrevistado. Voy a entrevistar a Victoria. El tema, plantas alimenticias de la comunidad. La fecha, el 9 de octubre del 2020. Cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo con la información que deseas averiguar. ¿Por qué se cultiva esta variedad de planta en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requiere para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Piensa en cómo culminarás la entrevista. Continúa con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? Antes de iniciar con la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Reúne a los miembros de tu familia, explícales el propósito de la entrevista y elige a tu entrevistada o entrevistado. Acuerda con tu entrevistado o entrevistado el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Para que lo hagas mejor, inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra tu seguridad. Mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brindes sus respuestas. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevistada, así mantendrás el hilo de la conversación. Formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Toma nota o graba la respuesta de la entrevistada o del entrevistado. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Recuerda la meta, entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Ahora, reúnete con tus familiares y coméntale los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno, luego reflexiona y escribe las respuestas. ¿Organicé mis ideas para preparar la entrevista? ¿Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista? ¿Escuché atentamente las respuestas de la entrevistada o del entrevistado? ¿Tomé apuntes o grabé la información de la entrevistada? ¿Me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista? ¿Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista? Si escribiste no en algunos casos, dialoga con tu familiar para saber qué podrías hacer a fin de mejorar. Después del diálogo, propón 2 acciones. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentiste al participar de esta actividad?
Guarda tus anotaciones en el portafolio, pues la utilizarás la próxima semana cuando escribas un texto para explicar los beneficios de una planta que elijas de tu comunidad. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de enviar tus evidencias. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Nos vemos el día lunes. Cuídate.